Buenos días, bienvenidos. Este día lluvioso aquí en Alcalá de Henares, Madrid, España, desde donde transmitimos el curso de psicoanálisis sobre la segunda tópica freudiana. Estamos estudiando el yo y el ello, tema importantísimo. Y estamos en el punto 3, el yo y el superyo. Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y este es un curso organizado por la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero aquí en Alcalá de Henares. Bueno, entonces, el yo y el superyo. Que el otro día nos habíamos quedado a ver cómo era esto del superyo. Bueno. Hemos dicho, hola Pino, que el yo es una parte de el ello. ¿Os acordáis de cómo era el esquemita, no? Habíamos dicho, el yo es una parte del ello, modificada por la influencia del mundo exterior, porque el yo es el que está en contacto con el mundo exterior a través del sistema percepción-conciencia. Sistema percepción-conciencia, el yo está en conexión con el mundo exterior y por aquí le llega la información del mundo exterior. Sistema percepción-conciencia. Entonces, el ello no está en contacto directo con el mundo exterior, sino por mediación del yo. ¿Vale? Entonces, el examen de la realidad, cuando decíamos que ahí salimos un poquito, miramos a la realidad a ver qué hay, lo hace el yo. Lo hace el yo, ¿vale? El examen de la realidad. Esto así sería muy sencillo. De hecho, todos los animales podemos decir que tienen yo y ello, ¿no? Tienen esa parte del ello, de los impulsos instintivos, y tienen el yo, una parte en contacto con el mundo exterior, que es el que regula, ¿no? Puedes atacar o no puedes atacar porque el otro, ¿no?, es un gatito y el otro es un tigre. Mejor no ataque porque te va a comer el tigre, ¿no? Entonces, el yo es el que está en contacto con el mundo exterior. Entonces decía, si fuera solo yo y ello, sería sencillo. Pero ahora viene Freud y nos dice, pero no es tan sencillo. Hay además otra parte del aparato psíquico que ya Freud describe en el texto Psicología de las masas y análisis del yo. Psicología de las masas y análisis del yo, ya ahí va configurando lo que vamos a conocer como superyo. Superyo. Oy, oy, oy. Vamos a ver qué es el superyo. También otro texto muy importante donde Freud trabaja la construcción del superyo es Duelo y Melancolía. ¿No? Como veis, el psicoanálisis, vemos cómo se van construyendo los conceptos, cómo se va construyendo el sistema, ¿no?, que propone el psicoanálisis, el aparato psíquico. Porque si es una ciencia que nace en 1900 con la interpretación de los sueños, ¿no?, quiere decirse que no estaba antes de la interpretación de los sueños, que tuvo que formarse, como toda ciencia, ¿no?, como toda disciplina. Y en poco más de 118 años, que hace que nació el psicoanálisis, se ha ido conformando la disciplina científica y como toda disciplina está en continua construcción también, ¿no?, investigación y construcción. Bueno, entonces en Duelo y Melancolía, Freud nos explicó cómo es el mecanismo de la melancolía, de la depresión. Y nos cuenta cómo el melancólico se enferma por lo siguiente. Cuando pierde al objeto amado, ya sea una persona a la que ama, ¿no?, que fallece o que lo abandona, sea un objeto, ¿no? He perdido una joya que me regaló mi abuelo y es que para mí era muy importante, y se deprime, ¿no? O sea, un ideal, porque también un objeto perdido puede ser un ideal,
yo pensaba que el mundo era de esta manera y veo que no, y no lo soporto, ¿no? Bueno, sea una persona, sea un objeto, sea un ideal, cuando se pierde, el melancólico hace un proceso que lo hace enfermar. Y es el siguiente: sustituye a ese objeto, la carga de objeto, es decir, la libido que tenía puesta en el objeto perdido, se la vuelve de nuevo al yo, que eso sería lo normal. Eso es lo que se hace en el duelo, ¿no? Toda la libido que yo tenía puesto en esa persona que ha desaparecido, ahora la tengo que recoger de nuevo y ponerla en mi yo. Quitarla de ahí, porque ahí queda un vacío y eso duele, ¿no? Entonces la tengo que llevar de nuevo a mi yo. Pero lo que hace el melancólico, lo que sería lo sano después del duelo, sería, una vez que yo tengo la libido en mi yo, ahora busco otro objeto amoroso y pongo mi libido en ese otro objeto amoroso. Eso se llama sustituir. Te deja el novio, pues mañana te buscas otro novio y ya está, y te pones ese amor que tenías antes con el otro novio, pues lo recoges y ahora lo pones en el nuevo novio. Eso es saludable, sustituir. ¿Vale? El melancólico no hace eso. El melancólico, para no perder al objeto amado, hace una modificación de su yo con las características del objeto perdido. Es decir, es como si construyese al objeto perdido en su yo. Y sí. Sí. O sea, que el objeto perdido, ¿cómo hace? Lo reincorpora en su yo, han dicho. Exacto, hace una modificación del yo con los rasgos del objeto perdido para no perderlo, ¿no? Por ejemplo, dice, por eso el deprimido cuando dice soy una mierda, no valgo para nada, es que no está hablando de él, está hablando del objeto perdido, ¿no? Dice, el que me dejó era una mierda, no valía para nada porque me dejó, ¿no? Pero como lo ha introyectado, se llama así, es decir, ha modificado su yo de acuerdo a las características del objeto perdido para no perderlo, entonces ahora dirige todas esas acusaciones contra sí mismo, pero porque tiene ahí el objeto perdido, ¿no? Mejor dicho, se ha modificado para intentar reconstruir al objeto perdido dentro de sí mismo. Bueno, esto nos lo explicó Freud en Duelo y Melancolía, cómo hace el melancólico. Esta sustitución es un proceso frecuente y típico que participa considerablemente en la estructuración del yo. Hemos dicho, todos los mecanismos psíquicos, todos los mecanismos son normales. La cuestión está, lo patológico es una cuestión de cantidad, es cómo se utilizan esos mecanismos, ¿no? Es decir, que ese proceso también de identificación y de introyección y de reestructuración del yo es un proceso psíquico normal, que especialmente hay momentos de la vida psíquica donde ha sido necesario para la constitución del aparato psíquico, ¿vale? En concreto para la estructuración del yo ha sido necesario. Y contribuye sobre todo también a la formación del carácter del yo. En la fase primitiva, oral, del individuo, ya hemos hablado de las fases de la sexualidad, ya hemos dicho que hay una fase de la constitución sexual que es la oral, donde todo el mundo se inspecciona a través de la boca, ¿no? Y para el niño lo más importante es el pecho de la madre, ¿no? Que le da la leche. Eso es lo más importante. Sería su fin, el fin de su vida sería tomar el pecho. Para el bebé, claro. Para los adultos ya no, pero para el bebé es lo más importante de su vida, ¿no? Bueno, pues en este momento de la fase oral no se puede diferenciar, no hay todavía carga de objeto o identificación, no hay diferencia entre elegir un objeto amoroso o identificarse con un objeto.
Después, más adelante, de la constitución sexual, ya se va a ir diferenciando, ¿no? Es decir, hay la libido, que está parte del yo, porque vamos a ver que el depósito de la libido es el ello, el depósito de la libido es el ello, pero para que salga del sujeto al mundo exterior parte del yo, la libido. Entonces la libido puede ser libido narcisista, se queda en el yo, rodea al yo, ama al yo. Los narcisistas, que son personas que se aman mucho a sí mismos, ¿no? O puede ser libido objetal. Libido objetal es la libido que parte del yo y rodea a los objetos, ¿no? Ahí, vamos a esta señorita. Entonces, es porque la rodeo con mi libido, con mi energía sexual, a ella, y la rodeo y vuelve al yo. El movimiento de la libido es así, parte del yo, rodea a los objetos y vuelve al yo. Cuando desaparece el objeto, ¿qué hago? Recojo esa libido y la pongo en otro objeto. ¿Vale? Eso se maneja de maneras distintas cuando pierdes a una pareja, ¿no? Pero si ya es otro tipo de ser amado, si hablamos de un hijo, de un hermano, de una madre, ¿no? Esa libido, o sea, no la vas a poner en otra madre, o sea, ¿cómo ya se maneja? O sea, que, no sé, es otro proceso. Es lo mismo siempre, es el mismo proceso. A lo mejor esa relación que tenías con tu madre no la vas a conseguir, pero la sustituyes por una relación con tu jefa o por una afición. Pasaba mucho tiempo con mi madre y ahora pues he comenzado a pintar, ¿no? Esa libido la puedes sublimar también. El caso es que el dolor se produce y la enfermedad, la patología se produce cuando esa libido queda estancada, cuando se estanca la libido. Claro, lo ideal sería proyectarla hacia otra persona o hacia ti misma, pero en plan, como dices tú, voy a sacar todo ese, digamos, dolor, ese libido, pero me voy a centrar a lo mejor en mis cosas, eso sería lo ideal. Sustituir. Siempre sustituir por algo. Claro, la libido tiene que estar en movimiento, ¿no? Porque cuando se estanca produce enfermedad. Entonces puedes sustituir por otra relación, pero también puedes sublimar. ¿La sublimación qué es? La sublimación es la libido se retira de su fin originario, ¿no? Vuelve al yo y se pone en una actividad que va a producir un fin del que otros se van a beneficiar, ¿no? El arte, el trabajo, ¿no? Sublimar. Le quito el fin originariamente sexual de la libido y le pongo en otra actividad más sublime. ¿Eso no es sustitución? Sí, también. Pero eso es necesario, en cierta manera, claro. Es necesario, claro. Yo creo que cuando perdí a mi madre, pues es lo que tú dices, eres esa persona tan querida, pero yo ya pensé no pensé así fríamente, pero dije, bueno, esto hay que canalizarlo, pues como dices tú, haciendo cosas que yo no pude hacer cuando yo vivía. Pienso que eso es un poco, en cierta manera, lo sano, ¿no? Claro. Que ahí estará ella siempre, pero ya esa energía la sustituyó en otras cosas, ¿no? Claro. Cuando piensas cualquier objeto, cualquier ser humano, sería lo ideal, ¿no? Sustituir eso, pero por algo que te favorezca a ti, digámoslo así, ¿no? Exacto. El melancólico, ¿qué hace? Como reconstruye al objeto perdido en su propio yo, es decir, se transforma una parte del yo para atrapar al objeto perdido, como si eso se pudiera, ¿no? Entonces lo que hace es esa libido la pone ahí, en esa parte de su yo, que es el objeto perdido reconstruido en su yo, ¿no? Por eso no puede hablar no le interesa nada del mundo, de lo que le gustaba o de lo que le interesaba antes, solo le interesa hablar de eso que ha perdido. Y la libido se queda estancada ahí, en su yo. Que eso sería como la parte del duelo, ¿no? Que duraría un tiempo prudencial y luego
luego lo superas y haces otras cosas, ¿no? En el momento la persona pasa por eso, que no quiere nada, que no sabe de nada, y ya luego, pues, dice, como acaba de decir ella, dice, bueno, ya, la vida continúa y voy a hacer cosas y voy a seguir adelante. Claro, Pero eso el duelo, sería de el cierta duelo. manera, también es necesario, vuelves ese dolor y lo canalizas de Pero, esta manera. Sería pero en el necesario, duelo pues, no hay introyección del objeto. Claro. Esa es la diferencia, ¿no? En el duelo también la libido se queda ahí y entonces hay que retomar, recoger esa libido que vuelve hacia el yo y llevará más o menos tiempo ese proceso, ¿no? Y después ponerla en otro objeto, en una actividad o en algo que sustituye, ¿no? Eso sería el duelo, pero no hay la introyección del objeto para no perderlo. Eso ya es melancolía. Claro, porque eso ya no se supera. No, claro, ya te lo Eso ya es Te un lo quedas síntoma tú, que claro, tienes está siempre. ahí. te lo quedas tú y no sustituye, se queda la libido ahí estancada. Y eso es lo que produce patología, depresión, enfermedad. Porque el duelo no es patológico, el duelo es normal, ¿no? Entonces, el yo siente como necesidades las aspiraciones eróticas. Aspiraciones eróticas en el sentido de rodear objetos con su libido, ¿no? El yo, cuando todavía es débil, yo infantil, recibe noticia de la carga de objeto, es decir, de la libido que procede del ello. El ello pulsa por expresarse, ¿no? Y el yo un yo débil todavía infantil recibe estas presiones del ello. Y entonces las aprueba o las rechaza, ¿no? Las aprueba, entonces el ello avanza, digamos, con la libido, o la rechaza. No se puede. No se puede, que es papá o es mamá. Entonces la reprime. ¿Vale? Un yo débil. Estamos hablando todavía de un yo infantil que está empezando en esos primeros momentos de que tiene que reprimir a los representantes incestuosos, ¿no? Padre, madre, o los avances de la libido hacia esas representaciones. Vamos a hablar ahora de un proceso que también es un proceso normal, psíquico normal, y que se va a producir en el complejo de Edipo también, ¿no? Que es la sustitución de la elección de objeto por la identificación. Encontramos un paralelismo en la creencia de los primitivos. Los primitivos creían que cuando se comían un animal adquirían las características o las propiedades de ese animal. Se comían un tigre y iban a ser tan fuertes como el tigre, ¿no? Comían un elefante y iban a ser tan grandes como un elefante. Primitivos, ¿no? Los primitivos, que en todos nosotros hay un poco de primitivos, porque de que la civilización, ¿no? Avanza, pero heredamos todo el proceso del ser humano y ontogenéticamente pasamos por todos esos momentos por los que el ser humano ha pasado a lo largo de millones de años, ¿no? En poquitos años ahora, en 10, 15, 20, 30 años, pasamos por fases, por momentos, por fases, por adquisiciones, hacemos conquistas que al ser humano le llevaron millones de años, ¿no? Eso significa que la ontogénesis reproduce la filogénesis. Bueno, pues entonces, los primitivos pensaban que si se comían al animal adquirían sus características. Y esta creencia también está integrada en los fundamentos del canibalismo. ¿Vale? El canibalismo, cuando los hombres eran caníbales, que ya no lo son, está prohibido el canibalismo, ¿no? Comerse a otros seres humanos. Pero en sustitución del canibalismo han quedado costumbres en nuestras sociedades civilizadas, por ejemplo, la comida totémica o la comunión, ¿no? Es el apoderamiento oral del objeto. Bueno, pues cuando el objeto sexual tiene que ser abandonado,
como en el caso del niño, cuando tiene que abandonar esos objetos sexuales, padre-madre, en su lugar surge una modificación del yo, como veíamos que hace el melancólico también, ¿no? Es decir, una reconstrucción del objeto en el yo. De este modo, el yo facilita o hace posible, por medio de una introyección, que sería como una regresión a ese mecanismo de la fase oral, a ese mecanismo oral que tenían los primitivos, pero que también tiene el niño y todos nosotros. Entonces, hace para no abandonar el objeto, lo reconstruye en el yo, lo introyecta. Bueno, esto es muy común en las primeras fases del desarrollo humano, ¿vale? Y es una manera de que el ello abandone a esos objetos incestuosos y no los abandone a la vez. Es decir, podemos decir que el carácter del yo, de vuestro yo, de cada yo, es un residuo de cargas de objeto abandonadas y contiene la historia de elecciones de objeto. ¿Ves? Estamos viendo la sustitución de una elección de objeto por una identificación. Es decir, el niño elige a la madre como objeto amoroso. Pero hay un momento que su padre le dice, con tu madre no se puede. ¿Y qué hace el niño? En vez de abandonar a la madre así tan fácilmente, tan alegremente, la abandona ahí en la realidad. ¿Pero qué hace? La introyecta, reconstruye su yo de acuerdo con las características de la madre para no perderla, es decir, se identifica con la madre. ¿Se entiende? Bueno, esa modificación del carácter puede sobrevivir a la relación de objeto. Es decir, mamá ha fallecido, pero yo sigo teniendo el carácter de mi madre. Esa transmutación es una transmutación de la elección erótica de objeto a una identificación. Es un medio que utiliza el yo para dominar al ello. Pero claro, se hace más dócil al ello. Es como si le dijera, ¿no? ¿Puedes amarme? Pues soy parecido al objeto perdido. Ha desaparecido el objeto, pero da igual. Se modifica mi yo de acuerdo con las características del objeto. Entonces es como si le dijera mi yo a mi ello, ámame. Si yo soy el objeto perdido, no necesitamos al objeto perdido. Yo me parezco a él. Entonces el yo se hace más dócil con el ello. Le controla, es una manera de dominar al ello, pero sometiéndose a él. Se hace más dócil a la vez. Femenino. Claro, Manipula. claro. La transformación, esto entonces se transforma la libido objetal, ¿no? La libido que tenías puesta en ese objeto, ahora se hace libido narcisista, porque si te has comido al objeto, es decir, te has modificado de acuerdo con ese objeto, ahora la libido está puesta ahí, en tu yo, ¿no? Libido narcisista. Y claro, pues eso trae un abandono, trae consigo un abandono de los fines sexuales, lo que se llama una desexualización. Ya los fines sexuales estaban puestos en el objeto, ahora la libido narcisista es desexualizada. Incluso Freud se propone si no es este el camino que lleva a la sublimación, lo que decíamos antes, ¿no? En la sublimación, porque la sublimación ¿qué es? Mira, cariño, ahora no puedo, voy a pintar. Quito mi libido de mi pareja, que estaba con ella, y me la llevo al yo y me voy a pintar. Es decir, me aíslo de los otros y pongo esa energía libidinal, sexual, es la misma energía sexual que he puesto antes en la relación con mi pareja o con mi madre o con el
Porque ahora la pongo en la actividad. Es decir, le quito el fin sexual y le pongo otro fin. La pintura, producir un producto artístico, estético, del que otros van a gozar, ¿no? Eso es una desexualización de la libido y ahora la pongo en la actividad, la sublimo. ¿Y qué sucede cuando, por ejemplo, una niña no supera el complejo de Edipo? El papá se murió cuando estaba en ese proceso. Y bueno, entonces, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Que no tiene relaciones sexuales? Ahí hay un... No sabemos hasta que no venga a la consulta. Quiero decir, el psicoanálisis siempre va a partir de los efectos, porque eso le puede pasar a una niña, le pasa una cosa, y a otra niña en la misma situación le pasa otra, ¿no? Pero es cuando llega el paciente a la consulta y nos habla de lo que le pasa, ahí reconstruimos las operaciones. Es que en su Edipo le pasó esto, no constituye, la posición femenina o la posición masculina, o el padre tiene que construir al padre, pero no lo sabemos hasta que no venga a la consulta y hable, porque siempre partimos del efecto. Ya, pero el mecanismo sería pues eso, introyectar al padre y modificar, esta persona se modifica para tener al padre. Bueno, eso es lo que pasa, ahora vamos a ver que eso es lo que pasa para tener al padre, claro, y para que el ello esté más contento. Claro. Y así se forma el superyo. Y así se forma el superyo. Que vamos a eso. Estamos yendo al camino al superyo, acordaros. Pero así justo lo hemos dicho. Ya. Es interesantísimo esto. Bueno. Entonces, el ello, como hemos dicho, es el gran depósito de la libido. La libido que fluye al yo por medio de las identificaciones de objeto. Y eso sería narcisismo secundario. Aquí nos habla Freud de que cuando las identificaciones del yo con los objetos son muy numerosas, es decir, tiene muchas identificaciones, ¿no?, con muchos objetos, y esas identificaciones son muy intensas e incompatibles entre sí, es decir, se ha identificado a un objeto muy intensamente y a otro objeto, que es el opuesto, también muy intensamente, que puede dar un resultado patológico, ¿no? Sería como una disociación del yo, una especie de la personalidad múltiple, ¿no? Que la personalidad múltiple podría ser... Esquizofrenia, ¿no? Podría ser. Pero puede residir, dicen, cada una de tales identificaciones, esas identificaciones incompatibles entre sí, que atraen hacia sí la conciencia en momentos diferentes, ¿no? Estoy identificada con tal persona y hay momentos donde mi conciencia tiene puesta su atención ahí y soy así, ¿no? Y en otros momentos es otra identificación la que llama poderosamente la atención de la conciencia, como si estuviera disociado el yo, separado unas identificaciones de otras, ¿no? Dice que podría ser una de las formas de la personalidad múltiple. Pero sin llegar a ese extremo, ¿no? Surgen entre las diversas identificaciones, porque nuestro yo está hecho de identificaciones a otras personas, ¿no? Pueden surgir conflictos entre esas identificaciones, que no tienen por qué ser patológicos siempre, ¿no? Pero que entre todas esas identificaciones que tenemos con otras personas pueden surgir conflictos en el yo de cada uno. Los efectos de las primeras identificaciones que tuvimos con nuestro padre, con nuestra madre, son duraderos, son los más duraderos y generales, es decir, que afectan a todo tu psiquismo. Y precisamente esas identificaciones más duraderas y más generales, que fueron las de la primera infancia, son las que dan lugar al superyo. Es decir, detrás del superyo está oculta la primera y más importante identificación de
el individuo, en la identificación con su padre y con su madre. Bueno, pero con los dos a la vez, porque se puede identificar con uno, pero no con el otro. Ahora vamos a ver cómo es esto de con la identificación con los dos. En el primer periodo de la sexualidad infantil, ¿no? Sabemos que los objetos amorosos elegidos para el niño son el padre y la madre. Pobrecitos, si es que son los primeros objetos de su vida, los primeros objetos amorosos de su vida, su madre y su padre, ¿no? Entonces, por una parte los va a elegir, pero también se va a identificar con ellos. ¿Cómo es esto? A ver. Primero elige a la madre, el niño. Bueno, entre otras cosas porque es que al principio el niño y la madre están unidos, es como si fueran uno, ¿no? Aparece el tercero, el padre, que es el que viene a separar al niño de la madre, al decirle, con tu mamá no. Tiene que dormir conmigo por la noche, no contigo. Ese dice el padre, ¿no? Es el que pone la ley. Es tu madre, pero es mi mujer. Le viene a decir al niño, ¿no? Tú duerme en tu camita, ¿no? Entonces ya el niño ahí va viendo que no son uno, que la mamá es una y él es otro, que son dos, ¿no? Cuando aparece el tercero, los separa a los dos. Y bueno, pues hay un momento donde hasta cierto momento es normal que el niño esté pegado a su madre, tal y cual. Pero hay un momento donde ya no es normal, donde esa amenaza del padre se hace efectiva. Es decir, el niño tiene que renunciar a la madre como objeto sexual, como objeto amoroso, ¿no? Pero ¿qué hace? En vez de, lo que hemos dicho, en vez de decir, pues ya está, con mi madre no y ya está, no. Renuncia a ella en la vida real, material, pero en la vida psíquica no. Se identifica con ella, introyecta a la madre, modifica su yo. Igual pasa con el padre, ¿no? Claro, porque ahí ¿qué hace? Se identifica con la madre. Entonces, si antes el rival era el padre, era el rival por el amor de la madre, ¿no? Hasta llegó a despertar en el niño sentimientos hostiles hacia el padre. Pues bueno, si mi madre es mi madre, si desde que he nacido he estado pegado a mi madre. Y ahora, ¿por qué viene este señor a decirme que con mi madre no? Entonces aparecen los celos, la envidia, la hostilidad. Quiere que el padre, o sea, suprimir al padre. ¿Por qué no te vas y no vuelves nunca más? Piensa el niño, ¿no? A veces la muerte del padre es que desaparezca. Todavía no sabe lo que es la muerte el niño, ¿no? Pero sabe que cuando se muere la gente no vuelve. Y es lo que le gustaría, que su padre no volviera nunca, ¿no? Entonces, pero claro, también tiene temor a perder el amor de los padres, con estos pensamientos que tiene encima. Si mi padre se enterase, me mataría, me la cortaría. Amenaza de castración, ¿no? Y entonces ahí tiene que renunciar a la madre. Se identifica con la madre. Y claro, cuando se identifica con la madre y adquiere características de la madre, resulta que el padre es un buen objeto sexual para elegirlo. Y elige al padre como objeto amoroso. Elige al padre y ahora es la madre la que se convierte en rival. ¿No? El complejo de Edipo nunca no es simple, sino que es completo, tiene las dos vueltas, ¿no? Tiene el amor a la madre y la identificación al padre, y luego tiene el amor al padre y la identificación a la madre. ¿Ves? Y así adquiere tanto las características de uno como las características de otro, cuando quedan prohibidos, porque también se identifica a la madre y elige al padre, pero claro, eso es un periodo transitorio, porque el padre también va a quedar prohibido, ¿no? Cuando elige al padre y se identifica a la madre, ese es el momento de constitución de la feminidad en cada uno de nosotros, sea niño o niña. Cuando elige, ¿cómo? A ver, Cuando se identifica a la madre y elige al padre como objeto amoroso, ahí se constituye la feminidad.
¿no? La niña va a tener que pasar después de padre a otro hombre. Y el niño no, el niño va a constituir su feminidad, pero tiene que elegir a una mujer. Es decir, es complejo para los dos, porque la complejidad es la constitución de la feminidad. Eso es lo más complejo en uno. Y en ese periodo también se puede formar la homosexualidad, ¿no? Claro. Hay casos de homosexualidad que es por quedarse detenido en esa... Cuando tiene que renunciar al padre, lo que hace es que se intensifica la identificación con la madre. Y cuando no hay padre, Padre siempre hay. que solo el niño, o sea, de repente aparecerá un padre cuando él ya tenga 6 años, ¿sabes? Que es que su madre, te pongo el ejemplo, una chica tuvo su hijo, ya no tuvo pareja. ¿Por qué? Porque se vuelca, el instinto maternal también es eso, ¿no? En el primer momento pierde un poco de interés a la pareja y ella dice, bueno, soy yo sola con mi hijo. Pero pasa 1, 2, 3, ¿sabes? Y entonces hay allí esa relación y el niño se cree el esposo de la madre. Sí. Dice, pero bueno, porque lo he visto en amigas y yo se los he dicho, yo pues mira, tienes que decirle mentiras al niño para irse a la clase de tango, porque si le ve el traje, entonces tal. Yo, pero pero ahí que no es tu marido, es tu hijo. Pero la clase del tango es el padre ahí. Es decir, vale. Ese niño se pone celoso y dice, ¿dónde va? Porque es el padre de la clase de tango. Claro, qué bueno. Ok. No, es que con ejemplos es que uno termina como que de visualizar. Claro, O sea, aunque no tenga padre o madre, siempre hay un objeto que le identifica. Que le separa de la madre. Lo que le separa de la madre es el padre. Es el padre, qué bueno. ¿Vale? Entonces, bueno, como resultado de ese proceso de identificación con la madre, por una parte, ¿no? Y después, o con el padre y con la madre, da igual, con el padre primero, porque realmente primero elige a la madre y se identifica con el padre es el rival, ¿no? Y después elige al padre y se identifica con la madre. Bueno, eso es la introyección de esas dos representantes, padre y madre, que van a quedar prohibidos por la ley de interdicción del incesto y que el niño abandona, pero solamente en la realidad material, ¿no? Porque en la realidad psíquica no abandona, los introyecta, se identifica con ellos, ¿no? Para no perderlos. Y eso da lugar a una modificación del yo, produciendo dentro del yo, del sujeto, una parte especialmente diferenciada que es el super yo. Super yo. Por eso decimos que el super yo es el heredero del complejo de Edipo. El super yo es el heredero del complejo de Edipo porque nace después de que pasa el complejo de Edipo, que el niño pasa por estas dos vueltas, ¿no? De elección de objeto materno e identificación con el padre y después elección de objeto paterno e identificación con la madre. Tienen que renunciar a los dos, están prohibidos los dos. Pero en ese proceso se va a constituir la tendencia sexual del sujeto y también su super yo. Claro. Si en ese momento, ¿no? Cuando llega la destrucción del complejo de Edipo, y el niño tiene que abandonar la carga de objeto madre y la carga de objeto padre, tiene que abandonarlos y se identifica con ellos. Si se intensifica la identificación con el padre, va a afirmar su masculinidad, sea un niño o una niña. Y si se intensifica la identificación con la madre, eso va a afirmar su feminidad,
sea un niño o una niña. O sea que siempre es un complejo de Edipo no resuelto. Siempre es un complejo de Edipo. No resuelto felizmente, ¿no? Puede decirse así, porque se repite muchas veces en la vida. Cuando no está muy bien resuelto, se repite muchas veces en la vida. Y aunque esté resuelto, se repite en la vida. Pero claro, cuál sea tu posición frente al complejo de Edipo es lo que puede ir transformándose, ¿no? Con análisis, porque es complejo, porque uno tiende siempre a resolver de la misma manera, ¿no? Porque ya está como estructurado tu aparato psíquico de esa manera, con esa salida, con esas identificaciones, esas elecciones de objetos, esas renuncias. Entonces es un trabajo que requiere interpretación, ¿no? Para que se modifique desde la raíz, desde la estructura. Si no, pues el aparato tiende a repetir. A repetir. Bien, lo que decíamos antes, entonces, que el aparato tiene una bisexualidad constitucional, es decir, que uno puede elegir un objeto amoroso masculino o femenino, a identificarse con un objeto masculino o femenino. En ese sentido, el aparato es constitutivamente bisexual. Que la identificación sea con el padre o con la madre, ahí en la disolución del complejo de Edipo, pues va a depender en ambos sexos de la energía relativa a las dos disposiciones sexuales, donde se pone más energía, ¿no? Y entonces ese es un modo en que esa bisexualidad interviene en los destinos del complejo de Edipo. Siempre a los progenitores va a ser ambivalente, es decir, es amorosa, pero también hay hostilidad. Porque si hemos dicho que pasa por esos dos momentos, ¿no?, de identificación a uno. Cuando se identifica con uno, rivaliza con ese uno por el amor del otro, ¿no? Siempre hay amor-odio, son relaciones ambivalentes. Amor-odio con los padres. Y después con otras personas en general, porque después ese afecto se desplaza a otras representaciones, ¿no?, a otros sujetos. Entonces siempre son relaciones ambivalentes. O también pueden producirse disociaciones, es decir, el amor lo disocio, o sea, lo desplazo hacia una persona y la hostilidad hacia otra. Y resulta que odio mucho a una persona que no tengo motivo para odiarla, pero la odio mucho. Es todo el odio que tenía hacia el padre, negado y reprimido, lo desplazo hacia otra persona, ¿no? Hay casos donde se ve así. Bueno, una vez que el Edipo se produce, Edipo completo, en un gran número de casos desaparecen el componente del Edipo, o sea, queda como si no quedaran huellas, como si fuera invisible, inconsciente. No se ve. En el naufragio del complejo de Edipo se combinan sus 4 tendencias integrantes que dan nacimiento a una identificación con el padre y una identificación con la madre. Esto ya lo hemos dicho. Vale. Bueno, el superyo, entonces, que hemos dicho que nace como producto de esa identificación con los progenitores y que ocupa una parte diferenciada del yo, se opone como al resto de contenido del yo, una parte diferenciada. Porque el superyo no solamente incluye esas primeras elecciones de objeto del ello, sino también la formación reactiva contra las mismas, es decir, como que la identificación sería una manera de reaccionar contra esa primera tendencia que era la de elegirlo como objeto amoroso. Es decir, yo había elegido a mi madre como objeto amoroso, pero cuando intervino el padre, ¿no?, me dijo, con tu madre no, mi reacción fue, vale, con mi madre no, pero me identifico con ella, ¿no? Fue como una reacción ante esa prohibición. Es decir, en el yo está
la tendencia a elegir, en el super yo está la tendencia a elegir como objeto amoroso a los progenitores y también la reacción contra esa tendencia. ¿Vale? Es decir, es complejo el super yo, porque hay dos mandatos categóricos del super yo al sujeto. Uno es como tu padre debe ser o como tu madre debe ser, ¿no? Vamos a pensarlo con el padre, como tu padre debe ser, pero a la vez hay una prohibición. Así como el padre no debe ser. No debes hacer todo lo que él hace, pues hay algo que le está exclusivamente reservado. La madre, ¿no? Es decir, están las dos cosas, los dos mandatos del super yo. Como tu padre debe ser, pero no exactamente como tu padre o como tu padre no debe ser porque hay algo que le está reservado a él. Entonces el super yo es esa doble cara del super yo que tiene, se produce porque participó en la represión del complejo de Edipo. El super yo participó en la represión del complejo de Edipo y a la vez fue el resultado, el heredero del complejo de Edipo. Ese proceso represivo no fue nada sencillo para el niño. Fue donde se constituye su aparato psíquico. Ahí en ese proceso de represión se forma todo el aparato psíquico cuando se forma el super yo. ¿No? Porque hasta entonces estaban los deseos del ello. El niño reconoce en su padre el obstáculo a la satisfacción de su deseo, que era su madre, ¿no? Y el niño reconoce que el padre es el obstáculo. Entonces, el yo del niño tuvo que robustecerse, ¿para qué? Para reprimir esos deseos que sentía hacia su madre. El yo del niño tuvo que hacerse fuerte. Entonces, el yo creó el obstáculo. Lo tuvo que crear el propio niño. No es que viniera el padre del exterior, estaba la amenaza a perder el amor de los padres, la amenaza de castración, que forma parte importante del complejo de Edipo. Es decir, que desde fuera haya un obstáculo exterior, una prohibición exterior, una amenaza exterior. Eso no se puede, ¿no? Fuerte, además, llega a través del lenguaje y es muy fuerte para constituir el aparato psíquico, ¿no? Pero después el obstáculo lo pone el propio yo del niño, es el que tiene que robustecerse y decir no, con la madre no. Pero esa energía que toma el yo para robustecerse y para poner ese límite, esa prohibición la toma del padre, es decir, tiene que haber padre, ¿no? Que como hemos dicho, el padre no es un señor, sino que es algo que le separe de la madre. Que impepinablemente le separe de la madre, la clase de tango, el trabajo, un libro, lo que sea, ¿no? Es decir, que la madre tiene que tener padre. Es ella la que dice, no, yo me voy a la clase de tango, aunque yo era el niño, ¿no? A mayor intensidad del complejo de Edipo y rapidez de su represión, porque dice, de esta forma el super yo va a conservar el carácter del padre, porque el yo toma esa energía del padre para hacer la prohibición al ello, ¿no? Entonces toma el carácter del padre, se identifica con el padre. Y cuanto más intenso haya sido el complejo de Edipo, más rápido haya sido, bajo esa influencia del padre o de la autoridad, de la religión, de la enseñanza, de las lecturas, cuanto más fuerte haya sido el complejo de Edipo, más severamente va a reinar después sobre el yo, como conciencia moral, el super yo. Más severo va a ser el super yo. O como sentimiento de culpabilidad también a veces. Como conciencia moral o como sentimiento de culpabilidad. Va el super yo a reinar, a imponerse frente al yo del sujeto. ¿Veis? Ya no es el padre o la autoridad exterior, ya es el propio super yo del sujeto, el que ha sido, el que ha introyectado al padre, el carácter del padre.
Bueno, entonces, ¿de dónde extrae el superyo esa fuerza necesaria para ejercer ese dominio? Ese carácter coercitivo que se impone, que se nos impone como imperativo categórico, ¿no? Pues es resultado de dos factores muy importantes. Por una parte, de esa larga indefensión de la vida del niño, es decir, el ser humano no es como otras especies animales, que nace y a los 2 días ya está caminando o volando y a los 4 días ya se puede buscar la vida solo, a los 2 meses. No, el ser humano le lleva muchos años, ¿no? Independizarse y valerse por sí mismo. Hay unos que no lo logran. Y hay algunos que no lo logran. Que no se independiza nunca. Exacto. Entonces es una especie que ese periodo de indefensión se ha alargado muchísimo. Entonces, claro, depende de los padres, tiene que reprimir esas tendencias prohibidas, ¿no? Y luego, por otra parte, el complejo de Edipo, ¿no? Que hemos visto que está relacionado con la interrupción del desarrollo de la libido por el periodo de latencia también. Es decir, que la vida sexual humana está dividida en 2 grandes fases. Esto parece que es algo único en la especie humana. No hay ninguna otra especie animal que su vida sexual esté dividida en 2 grandes periodos, separados de un periodo de latencia, como es la vida sexual humana, ¿no? Periodo de sexualidad infantil, periodo de latencia, de represión, de olvidar toda la sexualidad infantil y luego ya sexualidad adulta. Entonces, la génesis del superyo representa los rasgos más importantes del desarrollo individual y el de la especie. Crea en cada individuo una expresión duradera de la influencia de los padres. Ya no hace falta que estén los padres, ya los llevas incorporados. Eterniza la existencia de los padres y también de aquellos momentos que dieron lugar al superyo, ¿no? De la infancia, de esos deseos sexuales infantiles que también están reprimidos en nosotros y que son actuales. Aquí dice Dolores, muy interesante, gracias Virginia. Estamos ya casi en la hora, pero ya vamos a terminar, ¿vale? El ser elevado del hombre, porque aquí dice Freud, claro, muchas veces se ha acusado al psicoanálisis de que no se ocupa de lo más elevado del ser humano, que se ocupa solamente de los deseos sexuales infantiles. Dice, pues precisamente no. Cuando hablamos del superyo y toda esta parte del psiquismo, se refiere precisamente a eso, a lo más elevado del ser humano, ¿no? Porque el ser elevado del hombre es el superyo, que es la representación de la relación del sujeto con sus progenitores. Cuando éramos niños hemos conocido, admirado y temido a tales seres elevados, que por cierto también eran los seres elevados porque teníamos que mirar para arriba para verlos, ¿no? Eran los seres elevados, los seres más elevados, ¿no? Y luego los hemos acogido en nosotros, a los padres. El superyo es el heredero del complejo de Edipo y con ello la expresión de los impulsos más poderosos del ello y de los más importantes destinos de su libido también, ¿no? Por medio de la creación del superyo, el yo se apodera del complejo de Edipo. El superyo viene a ser el abogado del mundo interior. Igual que el yo es el representante del mundo exterior para el psiquismo, porque es el que está en contacto con el mundo exterior, el superyo está en contacto con el ello. Los conflictos entre el yo y el superyo serían un reflejo del conflicto entre lo real y lo psíquico del mundo exterior y del mundo interior. Y por otra parte también nos dice que la especie humana, o sea, que el yo no puede dejar herencia. Lo que queda en el yo no deja herencia a las siguientes generaciones, pero el ello sí. Entonces dice, cuando el yo
a lo largo de sucesivas generaciones el yo resuelve de la misma manera las cuestiones, eso al final se hace ello, como herencia arcaica que va a pasar a las siguientes generaciones. Esto es complejo. De tal forma que aquello que en la vida psíquica individual ha pertenecido a lo más bajo, pasiones del ello, con la formación del superyo se transforma en lo más elevado del alma humana. Del superyo van a partir todas las religiones, ¿no?, en calidad de sustitución de esa aspiración al Padre. Nacen todas las religiones de ahí. La convicción, dice, de la comparación del yo con el ideal, con el superyo, da lugar a la humildad religiosa en los creyentes. Y a lo largo del desarrollo se va a transferir esa relación con el superyo a la relación con los maestros y con otras figuras de autoridad que ejercen el papel de padre. Los mandatos y prohibiciones del padre conservan su eficacia en el superyo, ahora como conciencia moral, como censura. Cuando hay tensiones entre las aspiraciones del superyo y los rendimientos del yo, el sujeto lo percibe como sentimiento de culpabilidad. Cuando el yo, el superyo, el ideal, no está de acuerdo con lo que hace el yo, uno siente culpa. Los sentimientos sociales se basan en identificaciones con otros individuos basados en el superyo también. Y en Tótem y Tabú, otro texto muy importante de Sigmund Freud, nos explica cómo la moral y la religión se desarrollaron filogenéticamente del complejo paterno, esta relación con el padre. La moral y la religión social, a nivel social, ¿no? Y cómo los sentimientos sociales nacieron también por la obligación de superar la rivalidad entre los hermanos. Entonces era como... Bueno, en Tótem y Tabú Freud explica cómo la primera organización social del ser humano era la horda primitiva, ¿no?, donde había un macho dominante y todas las mujeres le pertenecían a ese macho y todos los hijos eran subordinados a ese macho, ¿no? Entonces, cómo los hijos se agruparon para matar al padre, ¿no? Acabaron con el padre, pero después había otro que se constituía como macho dominante y volvían de nuevo las disputas, querer matar al padre para quedarse con la dominación de la horda, ¿no? Y así, hasta que, claro, los hermanos dijeron, mira, o pactamos o llegamos a un sistema social de convivencia, o si no, esto se va a repetir siempre, ¿no? Y ahí nacen por primera vez un sistema social, ¿no?, que sería el totémico, el totemismo, después de la horda primitiva. Y que, bueno, pero ese sistema nace como me identifico, como no podemos regirnos por los sentimientos hostiles, ¿no?, nos identificamos todos en eso, de que que no sean los sentimientos hostiles los que nos comanden. No podemos regirnos por los sentimientos hostiles, entonces nos identificamos en eso y hacemos un pacto, un primer pacto que dio lugar al primer sistema social, el totemismo. Bueno. Eso, yo creo que con eso... Bueno, y por último decidir, ¿y el superyo de dónde saca su energía? ¿Del yo o del ello? Del ello, ¿no? Claro, porque la mayor parte del superyo es inconsciente, es decir, está en contacto directo con el ello, aunque la conciencia muchas veces y el propio yo no sepa de los deseos sexuales infantiles, el superyo sí sabe.
porque el super yo está en contacto, la mayor parte del super yo es inconsciente, está en contacto con el ello. Además, al ser consciente de todo esto, esto tendría que disiparse, ¿no? Todas estas luchas entonces, cuando uno es inconsciente que tiene laburado, ¿no? Eso tendría que desaparecer, todos los síntomas que todo esto conlleva, ¿no? Claro, porque vamos a ver ahora, y si no para la próxima, después de las Navidades ya estoy organizando otro curso sobre estructuras clínicas. Vamos a ver cómo pasa todo esto en el obsesivo, en la histeria, en la psicosis maníaco-depresiva, ¿no? Porque se producen por luchas y conflictos internos entre el yo, el superyo, el ello, la realidad. ¿Qué pasa cuando puede más el yo que el ello? ¿Qué pasa cuando puede más el superyo que el yo? ¿Qué pasa? ¿No? Claro, cuando uno en su psicoanálisis va trabajándose, va conociéndose, autoconocimiento, y se va transformando, autotransformación, va limando esas cuestiones. Desaparecen los síntomas, sí, pero porque llega a acuerdos entre las diferentes partes de su aparato psíquico, ¿no? Llega a que su superyo no sea tan tirano, que su ello tenga alguna satisfacción sustitutiva, que no sea el síntoma, que sustituya por la sublimación, ¿no? Se va produciendo, se va trabajando todas estas cuestiones que están salvajes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que están salvajes en el sentido de que, bueno, fue como resolvió la salida del Edipo y así se quedó. Y le ha servido para llegar hasta ahora, y más o menos pues con sus síntomas, con su tal, con su cual, fue resolviendo como pudo, ¿no? Pero ahora pues tiene otra llamada. Bueno, sí, interesantísimo hoy, ¿no? Madre mía. No se ve, ¿no? Con la lupa de aumentos. Bueno, a ver, saludamos por aquí a Mariano Ramírez, Carmen Otero, buenos días, Carmen. Carmen Montero, Notting Hill Librería, Dolores Alex Puig, muy interesante, gracias Virginia. Daniel de Blas, Francisco Muñoz, Dolores Alert, Wilfredo Márquez, Juan Carlos T, Jorge Cesarino, María González Méndez, Domingo Garrido, Víctor Meco, Fernando Alejandro Gallardo, Matu Salem, Juan José Costa, Arnaz Nautillal, Daniel Andrade, dice, a ver. Buenos días, estoy en esa etapa, sublimación. En estos momentos estoy en construcción de mi evolución, mi carrera. Predomina mi evolución personal. Muy interesante. Manuel Borja, Fran sus trabajos, Vanessa León, buenos días desde Mar de Plata, Argentina. Lali Ortiz, José Antonio Fernández, Tony García, Carmen García Mateos, Daniel Andrade, Carlos Norberto, Ucar Mustafa, Joel Díaz, Jesús González, Magdalena Salamanca, Beni y Pino Lorenzo. Muchas gracias a todos. Continuamos el próximo martes con el punto 4 de el yo y el ello. ¿Vale? Bueno, besos.